vamos a ver el libro de Apocalipsis 17, 18 y 19. Son 3 capítulos que voy a resumir, si Dios me lo permite, en un sermón. No va a ser fácil porque es resumido. Quiero extraer el mensaje de esos 3 capítulos nada más. Así que no voy a ir precisamente versículo por versículo, pero obviamente será expositivo esto. Bueno, lo primero que vamos a ver, estamos ya en el 6º paralelismo progresivo. Para los que no saben qué es esto, es la forma como estamos estudiando el libro de Apocalipsis. La doctrina reformada, que es amileniarista, siempre lo vemos de esa forma, lo vemos como la historia contada 7 veces. Ponemos, por ejemplo, lo de los evangelios. Son la historia de Cristo desde su nacimiento hasta su muerte contada por 4 evangelistas, contada 4 veces. Algunas cosas son que se omiten, algunas cosas que dan más luz, pero todos dan la misma historia. Aquí vamos a ver la historia de un conflicto entre Jesucristo y sus ángeles escogidos y entre Satanás y sus ángeles caídos. Esto encierra lo que es el siglo presente y concluye con la entrada del siglo venidero. O sea, es el fin del presente siglo malo y comienza el siglo venidero. Esta historia se cuenta 7 veces, por eso siempre concluye con un fin del mundo, cada uno de estos paralelismos progresivos. Este siglo es el siglo venidero, está separado por el juicio de los malos y la resurrección de los justos, que concluirán este siglo e inaugurando el siglo venidero. O sea, esto es lo que encierra esta historia. Ahora comenzamos. Vamos a leer en Apocalipsis 19. Voy a comenzar en el versículo 1, pero mi texto va a ser el 20. Voy a tratar porque es la conclusión del capítulo 17, del capítulo 18, concluye en el 19. Así que el versículo 20 es la conclusión de todo. Por eso voy a tratar de concluir. Pero vamos a comenzar en el 1 y el 2 para contextualizar. Dice, después de esto, o sea, después de explicar Babilonia del capítulo 17 y la Babilonia del capítulo 18, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Aquí se están elaborando 2 cosas, el juicio de los malos, pero a la vez el día más glorioso de los redimidos. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Y aquí lo que nos interesa, pues ha juzgado, aquí habla como en tiempo pasado, por eso le digo en la conclusión, ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y luego vamos al 20 y dice, y la bestia fue apresada. Fíjense, esto tiene una relación tremenda con la destrucción de Babilonia. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos 2, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto es lo que vamos a tratar de explicar. Para entender bien esto, este es el fin de los enemigos de la iglesia, lo más terrible. Acuérdense que cuando vimos el estudio de la Trinidad impía, vemos que Dios salvó a su pueblo, involucrada a toda la Trinidad. Dios el Padre eligió a las personas, Cristo muere eficazmente por ellas, salvándolas. El Espíritu Santo hace el llamado eficaz y persevera a los santos. De la misma manera, Satanás, el dragón, la serpiente antigua llamada el diablo, tiene un plan, controla y lo hace de la misma manera que Dios, usando al anticristo, que es la bestia de Apocalipsis 13, y usando al falso profeta, que también está en Apocalipsis 13. Como la religión falsa o el Espíritu Santo falso y el anticristo como el Cristo falso. De esa forma, vamos a ver, esta es la batalla entre Cristo y sus ángeles, Satanás y sus ángeles caídos, donde estamos involucrados todos nosotros de una u otra forma. Así que lo vamos a desarrollar el bosquejo de esta forma con la ayuda del Espíritu Santo. Primero vamos a ver y a identificar la Babilonia del capítulo 17.
de Apocalipsis. Después vamos a identificar la Babilonia del capítulo 18. Y por último, la fusión o combinación de ambas, de las dos Babilonias, para que vean cómo se trata de la misma y a la vez son dos. Así que siempre que predico, uso un texto de apoyo. Es un texto que me ayuda a que ustedes entiendan. Si no pierden de vista este texto, va a ser clave para un buen entendimiento del resumen que voy a dar. Es Apocalipsis 21, versículo 2. Este texto a mí me va a apoyar porque es demasiado fundamental entenderlo, y ahorita que se desarrolla el tema van a ver lo que realmente valioso de este texto. Dice aquí: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es interesante que aquí vemos la gran ciudad, aquí vemos Jerusalén, la santa, la celestial, comparada con una mujer. Y no nada más con una mujer, sino con una novia y con una esposa. Y luego nosotros sabemos que es la iglesia también, o el pueblo de Dios de los dos pactos, de todos los tiempos. Así que, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? Se trata de una ciudad, se trata de una mujer, se trata de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Todo eso, y ataviada para su esposo. Ya conocen al esposo, Cristo, ¿verdad? Ahora, aquí en el desarrollo del tema vamos a identificar algo similar. Vamos a ver al anticristo y a su esposa. También ellos imitaron esto, y ahorita lo van a ver. Es adelantar un poco. Así que vamos a identificar la Babilonia del capítulo 17. 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Lo primero que nos interesa es que estos ángeles, los mismos que tenían las 7 copas, son las copas postreras, son los juicios finales, los últimos. Ha habido juicios preliminares, pero estos son los finales. Dice: y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, que también es prostituta, se traduce en otras versiones, la que está sentada sobre muchas aguas. Esto, sentada a muchas aguas, la misma Biblia lo explica aquí, desde el Antiguo Testamento. Así que en Isaías 17 dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido, en el versículo 12, como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estampido como de ruido de muchas aguas. Y más claro lo interpreta aquí el libro de Apocalipsis, donde dice el 17:15, y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, resulta que no son aguas. ¿Qué son? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Acuérdense que se trata de todo pueblo, tribu, lengua y nación, que viene siendo lo mismo. Así que este libro está lleno de simbolismos y de misterios, pero la Biblia se interpreta con la Biblia. Es claro. ¿Cómo debemos entender el libro de Apocalipsis? Como lo interpretó Cristo y los apóstoles. Y punto. Esa regla hermenéutica saben que es clave en el estudio del libro. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y aquí es interesante saber que este libro está lleno de símbolos y está lleno de cosas que se tienen que entender de una forma espiritual. Así que la fornicación aquí es fornicación espiritual. Y la Biblia habla demasiado de la fornicación espiritual. Y no voy a entrar en muchos detalles, pero sí le voy a hablar los más claves para que entiendan. Cuando se dice algo hay que probarlo. Oseas 1, versículo 2 dice: en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. ¿Cómo le llegó la palabra a este profeta? Dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Oseas va y agarra una mujer prostituta y tiene hijos con ella. ¿Por qué hace eso? Porque Dios iba a dar un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Aquí lo dice: porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Ven? ¿Cómo la Biblia habla sola? ¿Cómo la tierra fornica? Eso es fornicación, sí, Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Cómo fornica la tierra? Apartándose de Dios. Así que muchos dirían aquí: yo no soy fornicario. Señor, si te has apartado de Dios, fornicas. ¿Por qué? Porque Dios dice.
porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Santiago 4:4, más claro. ¿Por qué este versículo los apóstoles nos aclaran clarito de que se trata de una fornicación espiritual? ¿Por qué? Porque dice, oh almas adúlteras. Imagínense, el alma ni la conocen, pero todos la tenemos. Y Santiago las está acusando de adulterio. No al cuerpo, no es físico, no es literal. Es el alma. El alma fornica cuando se entrega a todo lo que no sea Dios. Oh almas adúlteras, dice. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Qué me está diciendo Santiago? Que cuando yo amo demasiado al mundo más que a Dios, estoy fornicando. Eso te está diciendo, que eres un fornicario. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí vemos que eso crea una enemistad, y esto es vital para entender este texto. Estos pasajes son claves. Así vamos a ir avanzando. Así que vamos al 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y aquí está la mujer. Y vi una mujer sentada sobre una bestia. Esta es la imagen, siempre piénsenla, es muy conocida, la ponen por donde quiera en el internet. Pues, vi la mujer sentada en una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora se imaginan esta imagen, la bestia, ven, hay que entenderlo de una manera bíblica. ¿Por qué? Porque la imagen me muestra una bestia con 7 cabezas, diademas, coronas, y una mujer sentada, bien adornada, como lo vamos a ver ahorita, arreglada de cosas. Ahora, esta imagen, ¿qué significa? Para nosotros ya es muy sencillo. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. La bestia está identificada. Tenemos estudios donde he predicado acerca de la bestia de Apocalipsis 13. ¿Quién es? Es el anticristo. Es la cabeza de un imperio. No es la cabeza, no, sí, la cabeza de un imperio, es un líder mundial. Los imperios tendían a ser más que un presidente de una nación. Ellos eran líderes mundiales. ¿Por qué? Porque todo lo que conquistaban, todo el mundo conocido en ese entonces, eran líderes mundiales. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Así que la bestia, conviértanla en un gobierno, en un líder mundial. Y la mujer que va montada arriba, esa mujer es el falso profeta, es la iglesia falsa, es la ciudad religiosa, la que está montada arriba de la bestia. Así que es una mujer, igual que Jerusalén, es una ciudad, es una mujer, pero es la iglesia. Acuérdense, aquí también le estoy diciendo lo mismo. Esta mujer es la religión falsa, es la Babilonia religiosa, pero también esta mujer es el falso profeta. Así que están montados, están unidos, uno se une al otro. Y esta relación es ilícita, por eso es tan fornicaria, es ilícita. ¿Por qué? Mateo 22 dice, Cristo les explica, le tiene una trampa, le hacen la pregunta que si era lícito pagar tributo al César, en el contexto. Cristo le dice, ¿de quién es esta imagen? En la inscripción, agarrando un denario. Le dijeron, de César, y les dijo, dad a César lo que es de César, y dar a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que está diciendo, que una cosa es el gobierno y otra cosa es la religión o Dios, la verdadera religión. No tiene que haber una combinación. El gobierno y la religión tienen que estar separados, porque unidos es una sociedad sacralista, es una relación ilícita. Hay que darle a Dios lo que es de Dios y al gobierno lo que es del gobierno. A las autoridades le debemos respeto, y todas esas cosas están puestas para guardar el orden, pero no le podemos dar al gobierno lo que le corresponde solamente a Dios. Por eso Pedro decía, señores, ¿a quién debemos obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Obviamente a Dios. Así que estas características de la mujer las vemos en el 4. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura, oigan esto, y escarlata, y adornada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano. Ya saben lo que significa esa copa con el cáliz. Llena de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Mientras que la Santa Jerusalén es limpia y sin mancha y pura, esta está sucia, abominable, llena de fornicaciones. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos. O sea, los persigue. Siempre ha perseguido la falsa religión a los santos. Siempre ha sido así, desde Agar. El hijo de Agar siempre persiguió al hijo de Sara.
Así que eso siempre ha sido así. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de gran admiración. Un contraste contra la santa ciudad, como lo dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa. Esta es gloriosa, en vez de ser una iglesia sucia. Esta es gloriosa. Y asimismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Contraste con esta Babilonia, que es la madre de las rameras, que es fornicaria, que está llena de abominaciones y de todas las fornicaciones de la tierra. Y el ángel, el 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te daré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La Biblia se interpreta sola. Obviamente lo que él estaba viendo, esa imagen tenía una interpretación, y aquí se la está dando él. Le está diciendo, la bestia que has visto fue y no es. Es lo mismo, ya sabemos de esa bestia. Y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. ¿Y qué es esto? Ya lo vimos, esa bestia, el anticristo, era, porque siempre ha estado, no es, en el tiempo que vino Cristo fue atado, aunque es, porque es atado, pero no inutilizado su poder. Y será también, porque va a ser suelto. Así que siempre eso ya, en esto casi los teólogos todos están de acuerdo que se trata de la misma bestia. No hay mucha confusión en eso. Dice, y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esta es otra interpretación que está dándole el ángel a Juan. Monte, ya sabemos, pueblos, muchedumbres, lenguas, naciones, gente de todas partes. En el 10, y son 7 reyes, o sea, no nada más ese, son 7 reyes. Y aquí viene la misma identificación. Esto nos aclara que esta bestia se trata del anticristo. Dice, los 5 son caídos. Los 5 son caídos. Aquí en el tiempo que está hablando, ¿cuál era? Dice, y uno es el que estaba en ese tiempo que se escribió este libro. Así que ese era, antes de Roma había habido 5. Que eran los egipcios, los asirios, Babilonia, medos y persas, los griegos. Ahí son 5 y uno es romanos. Así que dice aquí, y uno es, y el otro aún no es venido. Es el que no ha venido. Y después ya le dicen que son los islámicos. Pero bueno, dice, dejémoslo así, la Biblia no nos dice nada. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo. ¿Ven? Qué claro es eso. La bestia que era y no es también el octavo. ¿Qué es? Es la cabeza de un imperio. Es fácil, porque si aquí se están identificando 5 imperios, ¿y quiénes eran sus cabezas? Nabucodonosor era una de esas cabezas, Ciro era uno de esas cabezas, los César. Y vemos bien clarito todo esto, que se trata de la cabeza de un imperio. Esa es la bestia. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán la ramera y harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugó, y el ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Este odio que tienen, esta relación sacralista, y ese odio que el mismo gobierno le tiene a la iglesia, esa relación es ilícita. No es como la relación de Cristo con su iglesia, que es se va a unir para siempre. Esta relación ha fracasado siempre. Lo vemos en el caso de Jezabel, cuando Acab era rey. Acab era rey y Jezabel fusionó el gobierno, el reinado de Acab, con la religión falsa, estableciendo los 450 profetas de Baal y los 350 de la diosa Astarte. Así que estaba reinando la falsa religión junto con el Estado. Y eso es un gobierno sacralista. Y al final de cuentas, ¿qué sucedió? Siempre la quemarán con fuego, la bestia la tira. ¿Por qué? Acuérdense de Jehú, cómo la quemó. Arrojen esa maldita y cómo la despedazaron. Acabaron y todos los profetas de Baal fueron muertos.
Así, siempre ha sido así. Otro caso igualito lo vemos en el tiempo de Jesús. Estaba gobernando Pilato, el gobierno romano, junto con la iglesia. Se pusieron de acuerdo para darle muerte a Cristo. En el 70 DC, el gobierno, la bestia, tumba a la mujer. ¿Y qué hizo? Le tumbó el templo. Más de 7 millones, 8 millones hablan de judíos muertos. Y entonces ahí vemos otra vez cómo la bestia tumba a la mujer otra vez. Pero la necesita. ¿Por qué la necesita? Los gobiernos no les cobran impuestos a las iglesias. ¿Por qué? Porque mantienen el orden. Porque ellos quieren gobernar sin tanto problema. Así que la usan, pero luego la tiran. Eso es lo que vemos aquí en esto. Es una relación que no es buena, no es como la de Cristo y su iglesia. Ahora aquí vemos en el 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Bueno, esa mujer que has visto es la gran ciudad que tiene es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Ahí está la unión. Esa mujer en sí es una ciudad, es Babilonia religiosa, pero también es el falso profeta, también es la novia o la esposa del anticristo. Así que todo eso es como lo vimos ahí. Ahora aquí creo que queda identificada lo que es una Babilonia religiosa. Babilonia religiosa es una ciudad engañada por el falso profeta que le sirve a la falsa religión que está en contra de la religión verdadera. Es un mundo religioso. Acuérdense bien clarito, y ahorita vamos a identificarla bien clarito cuando hagamos una fusión de las dos. Van a quedar muchas dudas claras. Así que la identificamos como Babilonia religiosa, como una ciudad de esa mujer que representa la ciudad religiosa, engañada por el falso profeta. Ahora vamos a identificar la Babilonia del capítulo 18. En el versículo 1 dice: y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, como dice aquí. Dice: y clamó con gran fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Vimos en un estudio que se llama Los enemigos de Dios, cómo cuando dice que Cristo estuvo rodeado de perros, de toros fuertes, toros de Basán, que el hombre como leones, vemos que los hombres impíos, los hombres sin Dios se identifican con animales. Así que Babilonia, el mundo, se ha convertido en todo esto que estamos viendo aquí, porque aquí estamos viendo otra Babilonia, la Babilonia de este mundo, en oposición a Dios. Y la estamos viendo que se ha convertido en eso, en pura guarida de animales, de demonios, de todo espíritu inmundo, albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y aquí habla de lo que es esta Babilonia. Los teólogos reformados dicen que es una Babilonia económica, política y cultural. Y aquí viene diciendo en el 11, dice: y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías. Y aquí vemos lo que Babilonia ofrece. El mundo anticristiano en su oposición a Dios dice: mercadería de oro y plata. Lo primero que el mundo ofrece es esto, oro y plata. ¿Por qué? Porque ese es el valor, eso es lo que se necesita para darse todo tipo de lujos, todo tipo de deleites, todo tipo de placeres. Por este oro y plata, que Dios lo compara como una cisterna rota que no retiene agua en comparación de Dios. Así lo compara Dios. Es como cavar cisternas rotas que no retienen agua y Cristo Dios como un manantial de agua viva. Y esta gente prefiere el mundo, prefiere las cosas que se ven, pero las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y aquí dice lo que puedes hacer con el oro y plata. Esto es lo que te ofrece esta Babilonia. Dice: piedras preciosas, todo tipo de joyas. Cómo nos gustan los diamantes, ¿verdad? Y dice: y de margaritas y de lino fino. Aquí viene toda la moda. Y de escarlata y de seda y de grana. Y de toda madera olorosa.
y de todo vaso de marfil. Aquí viene toda la industria, muebles, todo lo que nos seduce de este mundo. Y todo vaso de madera preciosa, y de cobre, y de hierro, y de mármol. Todo lo que se puede comprar en Babilonia. Y canela y olores, los perfumes, y ungüentos, y de incienso, y de vino, placeres, seducción, y de aceite, y flor de harina, y trigo, y de bestias, y de ovejas, y de caballos, y de carros, y de siervos. Y aquí viene la parte más importante, y de almas de hombres. ¿Por qué? Porque esto es lo que están dando, su alma por todo esto. Almas de hombres. Y Satanás es el traficante más grande de almas de hombres. Porque esto mismo le ofreció a Cristo a cambio de su alma. Y eso mismo sigue atacando de la misma manera a todas las personas. Y dice, y los frutos del deseo de tu alma. De tu alma. Ese es el alma, es la que está en fuego. Se apartaron de ti y todas las cosas gruesas y excelentes te han faltado y nunca más las hallarás. Aquí este libro está aclarando que lo que el hombre hace al escoger el mundo, a Babilonia de este mundo y todos sus deleites y sus placeres, está escogiendo algo que se va a terminar, algo que se están equivocando feamente. El amor al mundo tiene un aspecto espiritual, lo que se llama interno, y tiene otro aspecto físico, externo. Como lo dice Juan, primera de Juan 2:15. Dice que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí están las dos cosas. No ames al mundo, el amor ese es interno, ni las cosas que están en el mundo. Es la parte literal, la parte física. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la parte deseos de la carne, la parte interna, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí estamos viendo eso. El anticristo precisamente eso es lo que ofrece. Te ofrece al mundo, es el gobierno, eso es lo que trata. Todos los gobiernos siempre están ofreciendo economía, progreso, que vas a estar bien, que todo lo vas a tener. Y es lo que parece que a todo el mundo le interesa. En el 18 vemos aquí a Juan hablando de estos mismos anticristos. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, porque son muchos. Por esto conocemos que este es el último tiempo. Nosotros sabemos que hay varios precursores del anticristo, que son muchos, como lo va a haber una persona, un solo, escatológico final a la era cuando Cristo venga, que va a ser muerto con la presencia de Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Aquí vemos nosotros que muchas de estas personas salieron de ellos, de la iglesia, y aquí se ve, se prueba quiénes salen y se van al mundo. Eso es caso mucho. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Demas era un hombre que estaba colaborando con el apóstol Pablo, con los apóstoles. En Filemón 1:24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Mis colaboradores. Y hay otro texto donde habla que Demas se pasaba con Lucas. Le encantaba andar pegado al médico, porque saben que Lucas era un médico de profesión. Dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Demas lo dejó. De eso está hablando aquí de los apóstatas, que eran de nosotros, pero se fueron de nosotros porque amaron más al mundo. Amaron al mundo. Esto se llama apostasía. Esas personas que abandonan la religión verdadera para irse al mundo. Y eso es lo que hizo Demas. Así que la otra Babilonia que presentamos aquí es en su aspecto religioso, es económica, es política, es cultural, es la Babilonia de este mundo impío, ofreciéndote todo tipo de deleites, de placeres, para que te olvides de Dios. Eso es lo que hace. Es el mundo en su oposición a Dios. Eso es esta Babilonia, es la Babilonia del capítulo 18. Ahora vamos a ver por qué se combinan, por qué parece que se trata de la misma. Babilonia la grande, el ídolo de este mundo. Vamos a ver Apocalipsis 16, versículo 17. Es el último punto. Por último, la combinación o la fusión de las Babilonias. Aquí se aclara mejor todo.
Apocalipsis 16, 17. Es interesante este texto, me ayuda mucho. Acuérdense que estamos viendo solo el 17, el 18 y el 19, pero este capítulo del 16 me va a ayudar. En el 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Aquí vemos el séptimo ángel. Ya saben que esta destrucción de Babilonia tiene que ver con las copas postreras de la ira de Dios. Entonces hubo relámpago y voces y truenos y un gran temblor de tierra. El gran temblor siempre está relacionado con el fin del mundo. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es importante notar que estamos hablando de los acontecimientos finales. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y aquí dice, esto es lo que me interesa. Y las ciudades de las naciones cayeron. Así que aquí Babilonia, la gran ciudad que era una, se une con todas, porque se trata de todas. Babilonia no solo es una. Babilonia ha existido siempre. Babilonia viene desde Babel, Nimrod. Nimrod iba a ser el primer imperio. Dios fue el que los confundió con las lenguas. Eso fue desde el libro de Génesis. Nimrod, después de que Noé entra a la tierra, se comienza a crecer la multitud, y Nimrod fue el primer hombre fuerte de la tierra. Era una multitud. Dice, hagamos una torre para criarnos un nombre, para que por si somos destruidos, que quede un nombre de nosotros. Así que ese era el primer imperio que se estaba haciendo. Y la ciudad era Babel, de ahí viene Babilonia. Y todas las ciudades, todo el mundo incrédulo en su oposición a Dios es Babilonia. Así que aquí vemos cómo se relaciona dice, las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. O sea, al caer las naciones, ¿qué vino a su memoria? Babilonia. ¿Por qué? Porque es precisamente Babilonia, económica, política y cultural, como la Babilonia religiosa que estamos hablando ahorita, que ya identificamos. Así que vamos a ver cómo se fusionan o se combinan. Es parte de lo mismo. Miren, aquí vamos a comenzar con Apocalipsis 13. En el versículo 11, vamos a ver la combinación de estas Babilonias. Ya las tenemos muy bien identificadas y van a ver cómo se combinan. Apocalipsis 13 en su versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, después de la bestia del mar. Ya saben que la bestia del mar es el anticristo, es la cabeza de un imperio y muchas otras cosas que vimos cuando vimos los múltiples rostros del anticristo. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya sabemos cuál es esta bestia. Esta bestia es la iglesia falsa, la religión falsa, el falso profeta. ¿Por qué? Tiene apariencia de piedad, pero habla como dragón. Dice, y ejerce, esto es lo que nos importa, y ejerce toda la combinación, la autoridad de la primera bestia. Y en presencia de ella, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí vemos su fusión. Ejercen la autoridad toda. La religión falsa siempre está a favor con el gobierno. Siempre están unidos. Por eso siempre vemos la bestia, que es el gobierno, y la mujer, la religión falsa montada. Siempre se unen, aunque como vimos la tira después. Pero tienen esa unión ilícita. Apocalipsis 17. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Ven? Ahí está la unión de todos los gobiernos, de todas las ciudades. Lo mismo que vemos. Apocalipsis 17, 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra. Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí vemos que la fornicación ya sabemos que es espiritual. Es una fornicación espiritual. Lo que está diciendo que esta religión es falsa, ¿verdad? Y los reyes fornican con eso. ¿Por qué? Porque se apartan de Dios. Mi pueblo fornica apartándose de mí, dice Oseas. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Así que ya vimos que esta mujer en sí es una gran ciudad. Es la Babilonia, ¿qué? La Babilonia religiosa, que está unida con los reyes de la tierra.
Esa es la combinación. Siempre van a estar juntas. Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino de su furor. Aquí está otra vez la combinación. Y de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Esta es la fusión. Siempre así es. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí vemos las dos Babilonias unidas. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, lloran y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, porque esto se va a terminar. El 16, y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Eso es lo que confunde a algunos teólogos, porque este pasaje está en Apocalipsis 18. Y si decimos que esto es Babilonia económica, política y cultural, esta descripción del 16 es la misma de la Babilonia religiosa. ¿Por qué? Porque es una sola. Son dos, pero están unidas. Se combina la mujer y la iglesia falsa y la bestia. El anticristo, que es el mundo incrédulo, en su oposición a Dios. Así que es una combinación que nos quede bien claro de estos poderes. Nunca los vamos a ver actuar de una manera separados. Así que, en resumen, antes de entrar en detalles, ¿qué es lo que vimos ahorita? Estamos viendo la actuación de Satanás por medio del anticristo y del falso profeta. El anticristo y el falso profeta, ¿sabes cuáles son sus resultados? Crean una ciudad, crean un mundo o una Babilonia entregada a todo tipo de deleites, de vicios, de religión falsa. Eso es lo que hace Satanás. Esa es su labor en la tierra. Dios el Padre, por medio de Cristo, salva, redime. Y por medio del Espíritu Santo hace el llamado eficaz a las personas y santifica. Satanás, el dragón, la serpiente antigua llamada el diablo, por medio del anticristo crea un mundo hostil, un mundo apartado de Dios, un mundo que solo piensa en los deleites del mundo. Y por medio del falso profeta se une. Esa es la obra de estas dos cosas. Por eso en el capítulo que estamos viendo final, estamos viendo la destrucción tanto de la bestia y el falso profeta lanzados vivos al fuego. ¿Por qué? Porque Babilonia religiosa, Babilonia de este mundo impío, no es otra cosa que es la obra del anticristo y la obra del falso profeta. En eso convierten al mundo. En eso lo convirtieron. De eso se trata. Y de eso van a haber evidencias por todas las escrituras. Hasta en las aplicaciones que voy a dar van a encontrar lo mismo. Porque ya entraríamos al caso de las aplicaciones ahorita para la iglesia. Van a ver esas mismas cosas. Es sencillo. Así que esto, mientras que la iglesia de Dios en la tierra es pura, sin mancha, sin arruga, que es la esposa de Cristo. Por otro lado vemos la novia del anticristo, una Babilonia corrupta, fornicaria, sucia, llena de inmundicia, embriagada de la sangre de los mártires que los persiguió toda la historia. Siempre la religión falsa va a perseguir a los siervos de Dios. Lo ha hecho todo el tiempo y lo va a seguir haciendo. Este es el mensaje central de Apocalipsis 17, 18 y la culminación en el 19. El 19 nos habla de cómo se hacen los juicios, de cómo los santos se alegran, de cómo al mismo tiempo el día más glorioso para los santos es el día final, el día del juicio, el día que se termine este mundo presente malo y se introduzca el siglo venidero, el siglo eterno, el tiempo eterno. Ahí ese va a ser el día más glorioso para los santos, pero el peor día, el día más terrible para todo el mundo incrédulo. Eso es lo que estamos viendo. Así que aquí hay aplicaciones hermosas para la iglesia, pero también advertencias serias para los que no están en Cristo Jesús. Como lo vamos a ver aquí. La aplicación para la iglesia es esta. Ahí mismo nos lo da. Apocalipsis 18, versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo,
y Dios se ha acordado de sus maldades. Siempre que habla, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de su maldad. En la historia de la iglesia, en la historia de la Biblia, siempre vemos que cuando la maldad de un pueblo llegaba al cielo, el pueblo era destruido. Venía juicio a la tierra. Cuando la maldad del pueblo antiluviano llegó a su colmo, Dios descendió y trajo un diluvio a la tierra. Y vemos en Génesis 15, 16, dice, en la cuarta generación Dios le habla a Abraham y le dice esas promesas. Le dice que su pueblo va a ser esclavizado en Egipto. Le dice, pero en la cuarta generación, después de 400 años, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La razón por qué iban a ir a Egipto era para que fuera una nación apartada, pero porque todavía no podían destruir al amorreo, a la gente que habitaba Canaán. ¿Por qué? Porque su maldad no había llegado hasta el tope. Es lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra. Si hubiera 50, no la destruiría. 40, no la destruiría. Nomás había uno. Lo sacó y la destruyó. Siempre tiene que ver con eso. Y por eso Dios nos dice, salí de ella, pueblo mío. Y como les dije, eso no quiere decir que se salgan de Houston y se vayan a un monte, porque allá van a pecar. Ustedes pueden vivir en la ciudad. En la manera que salemos del mundo ustedes, no es malo tener casas bonitas, tener un carro, que tengan un trabajo, que trabajen. El mundo tiene cosas. El malo es que le demos al mundo lo que le pertenece a Dios, la adoración. Eso es lo que no podemos hacer. Salir de ella es no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Eso es salir de Babilonia. No amar al mundo, no que ya no puedo tener nada de este mundo porque yo soy santo. No. Si Dios te lo da, tenlo, disfrútalo, pero dale gloria a Dios por lo que tienes. Porque todo lo que tienes es por Dios. Tú no le sirves a este. Eso es lo que es el mensaje de la iglesia. Salí de ella, pueblo mío. Pero otros se entregan al mundo por completo. Solo usan a Dios para sus deseos del mundo. Para que los entregue más a Babilonia. Y eso lo hace la religión falsa. La religión falsa es lo que hasta se anuncia. Yo te arreglo todos tus problemas, te doy lo que necesites. Ven a la iglesia, vamos a orar por ti. ¿Quieres un carro mejor? O vamos a orar por tu carro, vamos a orar por tu casa. Eso los introducen más al mundo, se los entregan a la Babilonia religiosa, al mundo, a la Babilonia política o mundana. Entonces, pero Dios nos manda que salgamos de ella. Y lo vemos aquí en Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cristo no se identificó con este mundo, ni los santos le pertenecen al mundo. Dice, no ruego que los quites del mundo, o sea, no te salgas de Houston, como te dije, sino que los guardes del mundo, de entre el mundo. Podemos estar donde sea, nosotros somos llamados a hacer luz para los incrédulos, a hacer sal, para evitar que el mundo se siga pudriendo de pecado. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Eso es Juan 17 en la oración que tenía Cristo ante Dios, intercediendo por la iglesia. Fíjate lo que le dice. Vamos a ver otra aplicación para la iglesia. Esta tiene que ver con las tentaciones de Cristo. Cristo nos dice que si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Lo que quiere decir que estas tentaciones que Cristo recibió en Lucas 4, las vamos a recibir siempre nosotros. Y mírenlas aquí. No voy a abundar en todo, nomás voy a ser más breve. Lo primero que vimos, que cuando Jesucristo tenía mucha hambre, le dijo Satanás, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Cristo contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Cristo tenía hambre, tenía una necesidad física. Y Satanás quería que hiciera un milagro para eso, que usara la religión, que usara su poder de Dios para su beneficio, como es lo que hace la religión falsa. Pero él dijo que no solo de pan vive el hombre. Aún es una necesidad normal, comer no es malo, pero aquí esa era la tentación. Date pan y come. Cuando hablan aquí de Satanás, que era el diablo el que le estaba hablando,
Marcos dice que Cristo fue tentado por Satanás por 40 días, estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Los ángeles estuvieron sirviendo a Cristo todo el rato y siempre cuando Cristo era tentado era la voz de un ángel. Pero él detectaba que era Satanás por lo que le proponía. ¿Por dónde sacó esto? Pedro era un apóstol, Cristo lo amaba. Pero cuando le dijo, yo no voy a permitir que mueras, yo voy a protegerte. ¿Qué le dijo Cristo a su amado apóstol? Apártate de mí, Satanás. Pedro no era Satanás ni nunca fue Satanás. Pero Cristo detectó en la boca del santo apóstol las palabras del diablo. Aquí Cristo está siendo tentado y estaba lleno de ángeles que lo asistían. Un ángel de buena intención se arrima, Señor, haz que la piedra se haga pan para que ya comas. Cristo dijo, este no es un ángel de Dios, este es un demonio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cómo lo sé que en sí comer no es malo? Después dice, vinieron ángeles y le dieron de comer. Le dieron de comer, pero a su tiempo. Pero no puedes usar los poderes de Dios pidiéndole a Dios solo cosas de este mundo. La otra tentación, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Ya ve que Satanás ofrece toda esta mercancía, el anticristo, a cambio de tu alma. A cambio de tu alma. ¿Cuántos hombres se entregan al mundo y se olvidan que existe un Dios? Eso es lo que quiso hacer con Cristo. ¿Y por qué le ofrece eso? Porque había una palabra en las escrituras donde dice, pide mi hijo mío todos los reinos de la tierra y serán tuyos. Y Cristo precisamente es el rey de todo este mundo, pero no era el tiempo de tomarlo. Quizás el ángel le dijo, ya toma tu reino, Señor, y adora a tu Dios. Él dijo, este no es mi Dios. Si me estás llevando por un atajo, yo tengo que ir a la cruz, yo tengo que morir, tengo que hacer todo lo que tengo que hacer, y entonces tomaré el reino. Pero todavía no es tiempo. No debemos pero esto siempre se protegía con la palabra. Le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso no hay que venderle el alma a este mundo. La otra tentación, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y le cita las escrituras. Porque escrito está, le dice Satanás, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con pie en piedra. Ya ven la respuesta, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué hacen estos falsos maestros? En multitudes de pueblos haciendo milagros según ellos, tentando a Dios cada rato, dándole órdenes a Dios, declarando cosas que como unas bestias irracionales. Esa es la falsa religión y la gente que no entiende de lo que está diciendo. En esto se ha convertido este mundo, en una Babilonia mundana o en una Babilonia religiosa que solo piensa en sus deleites y en sus vicios. Y no en la novia de Cristo, no en la iglesia sin mancha y sin arruga. La iglesia que vestida de lino, y el lino fino es la gente que es limpiada con la sangre de Cristo, son las acciones de los santos. Esa es la diferencia. Ahora, para los que están sin Cristo, aquí vemos que este mundo va a pasar. Las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Apocalipsis 18:8. Por lo cual en un solo día vendrá sus plagas, muerte, llanto y hambre. Esto es lo que les espera. Y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Esto se trata de Dios. Es Dios el que declara esto. En el 10, parándose lejos por el humo de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Será destruida de una manera divina, no cosas naturales, en una hora vendrá tu juicio. Obviamente la hora no es literal, pero quiere decir en un momento. No va a ser que conforme se va muriendo, no, hay un juicio, hay un día para ese juicio. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esto se va a acabar. No cambies lo grande, no cambies la fuente de agua viva por una cisterna rota. Siempre fue así. Dios siempre nos advierte acerca de esto. El amor al mundo, el amor al dinero es enemistad contra Dios. Y aquí dice el 22,
Estas cosas que ahora te deleitan, estas cosas por las que tú crees que no necesitas a Dios, se van a acabar. Fíjate lo que dice. Va a llegar un momento y voz de arpista, de músicos, esa música, y de flautas y de trompetas no serán más oídas. Se va a acabar eso. No serán más oídas en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino, la industria se acabará. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ni voz de esposo, ni de esposa se oirá más en ti. Estas cosas, estos disfrutes que tienen al tener esposas y esposas, es por la gracia común que todavía Dios tiene por el tiempo. Ahorita todavía, aunque son impíos, aunque no están en Dios, todavía disfrutan, se gozan de las cosas que Dios da. Todavía saben tener hijos, todavía pueden tener esposas, todavía se deleitan. Allá se va a terminar todo esto. No será hallado más en ti. Porque los mercaderes eran los grandes de la tierra, ¿ves? Los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y aquí por último, el pasaje final, por último, dice Santiago 4:4, como les dije: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí está acusando directamente a las almas de adulterio. Cuando nosotros le entregamos al mundo, tanto religioso como al mundo, en toda su plenitud, lo que le pertenece solo a Dios, estamos cometiendo adulterio. No podemos darle al mundo lo que le pertenece a Dios. De eso se trata. De eso se trata. Estas Babilonias que estás viendo es la polvadera que deja el anticristo y el falso profeta. Es en lo que convierten el anticristo y el falso profeta al mundo. En un mundo religioso que solo pide para sus antojos, en un mundo que tienen a Cristo como su criado, que solo le saben pedir sus cosas, no como Señor y Salvador, no como el soberano y dueño de todo, no como tu rey y tú como tu siervo, sino Él como tu siervo y tú como el rey. En eso la convierte la religión falsa. O por el otro lado tenemos en todo lo que el anticristo le da al mundo: bienes, oro, plata, todo en eso la convierte. En un mundo que está detrás de las cosas materiales, detrás de las cosas del mundo, y viven de espaldas a Dios. Eso es lo que convierte tanto el falso profeta como el anticristo al mundo. Y por eso los dos son lanzados al lago de fuego. Va a haber un juicio. Y es lo que vemos aquí. Así que conclusión es, para nosotros, Dios habla de un día muy hermoso, un día donde todo esto va a pasar, y un día donde los santos recibirán la gloria, recibirán el consuelo, y donde el mundo será juzgado. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos convenza de estas cosas y damos gracias por su palabra santa que nos muestra estas verdades en el libro de Apocalipsis. Que no hay que tenerle miedo, siempre nos está hablando de un mensaje que está relacionado y conectado con el resto de las Escrituras.